Mi gente, aquí vamos. Estamos aquí desde la cabina, vamos a decir desde la nave de Hace Radio Show. Ya le había dicho que este era un contenido no usual porque lamentablemente ya ustedes saben lo que ha ocurrido. Yo tengo que comenzar a grabar desde aquí, desde mi lugar. Mi gente, como ya le había avisado anteriormente en los videillos cortos que he estado subiendo, hubo una persona que se comunicó conmigo, el hermano de Denny el Blanco. Ya yo le había dado un avance a todos ustedes. Antes que todo, les diré que este contenido no es usual. Los saludos vendrán, depende cómo vaya la historia, que le contaré ahora mismo. Así que no se sientan mal, que hoy no hay muchos saludos. Mi gente, aquí vamos. El hermano pequeño de Denis se comunicó conmigo. Me pidió que por favor, él quería escuchar de mi boca la historia de qué sucedió en esos problemas de Denis Eliezer. Yo decidí ya contar esa historia para todos ustedes que son mis seguidores, para los que no lo son, para la familia de Denis, para su hermano pequeño que fue que me lo pidió, con todo el respeto a Denis y a lo que significa él para mí. Así que le cuento la historia a todos ustedes. Mi gente, todo inicia así. Yo conocí a Eliezer allá en Guachupita, como ya yo le había contado a todos ustedes. Lo conocí a través del CRI, que fue uno de mis compañeros de andanza en la calle. ¿Y qué sucede? Al conocer al CRI, el CRI me llevó a Guachupita, donde vivía su padre. Su padre era Guillermo, que era mecánico, tenía un taller de mecánica allá en Guachupita. Y ahí, yendo a Guachupita, conocí a Eliezer. ¿Qué sucede? Como ya yo le había contado a ustedes, que le dije que Eliezer y yo no interactuamos mucho en la calle, sino que interactuamos ya en prisión, la amistad de Eliezer y yo se hizo más sólida dentro de la prisión. Es decir, que cuando yo conocí a Eliezer, el problema con Daniel Blanco aún no había iniciado. Ya eso inició, ya luego de que yo estuve en prisión, ya Eliezer llegó a la prisión ya con ese problema. Es decir, que yo estando en la calle no pude participar nunca en ese problema. Pero sabía lo que estaba sucediendo desde antes de Eliezer llegar a la cárcel. Es decir, mi gente, que en cuanto al problema de Denis Eliezer, mi participación comienza ya cuando Eliezer y yo nos unimos en la prisión. Quería decirle que estoy acompañado aquí de Ace Radio Show, que está frente a mí, una persona súper, cual me está dando la oportunidad de yo traerle a ustedes este contenido, un poco informal, pero desde aquí, desde esta cabina, que es una nave espacial. Gracias por eso. Yo me involucré ya en ese problema cuando Eliezer y yo nos unimos en prisión. Eliezer llega allá y junto a mí asumí ese poder de ser jefe de la cárcel de la Victoria, del penal, y allá se encontraba Bantroy, hermano del Gordo, que ya era un difunto, el cual venía Eliezer de quitarle la vida. Ya Eliezer también es un difunto. Estoy hablando de difunto, mi gente, lamentablemente. Eliezer es difunto, el Gordo, que fue hermano de Bantroy, que también es difunto, fue el que tuvo el problema con Eliezer en la calle, y también con uno que decían el Chinito, que en ese tiempo fue militar, y el hermano Eliezer, que se llama Kelvin, que también es un difunto, fueron los que tuvieron el problema con el Gordo, hermano de Bantroy, el cual, ahí se involucra Denis, se involucran unos cuantos personajes que ahora mismo le diré uno a uno los nombres, porque casi son todos difuntos. me mira y se ríe. Sí, son todos difuntos en esta historia. ¿Cómo le digo, mi gente? Así generaba este problema el hermanito de Denis, para que tú entiendas. Mira, el Gordo, hermano de Bantroy, de difunto Bantroy, que también el Gordo es difunto, y fue compañero de Rigo Berto, que todos lo conocen, de Guachupita, que también es difunto, porque estoy hablando de un cementerio, prácticamente. Básicamente es un cementerio. Es un cementerio, disculpándome a esa gente, donde quiera que Dios lo tenga, pero su nombre lo voy a poner en grande, porque se lo merecen. Así que Rigo era compañero del Gordo, que fue el Gordo, el causante, vamos a poner, de los problemas entre Eliezer, Denis, Bantroy, porque al Gordo fue que Eliezer y un tal Chinito y Kelvin, hermano Eliezer, le quitaron la vida al Gordo. ¿Por qué? No sé muy bien, pero era que el Gordo andaba en su andanza de delincuencia y esa cosa, y chocaba mucho como con Ramonita, la mujer de Eliezer en esos tiempos, un sinnúmero de cosas que sucedían entre ellos.
Ya yo me vengo involucrando en el momento en que Eliezer llega a la prisión y ya yo, unido con Eliezer, asumo el control de la Victoria. Es decir, que al yo unirme con Eliezer para coger el control de la Victoria y Van Troy llegar ya a la cárcel, el hermano del difunto Gordo, que ya hay una guerra entre ellos, ya mi involucración comienza desde ahí. Aunque yo no accionara nada, pero ya yo soy compañero de Eliezer, ya es como si me involucrara. Porque yo siendo jefe del penal de la Victoria, conjuntamente con Eliezer, pero veníamos siendo como que yo era el jefe y el número 2, pero que nunca se vio así, pero yo era el de la voz cantante, ¿tú me entiendes? Todo el mundo lo sabe. En la sombra. Sí. Es decir, que Eliezer iba y cuando él quería ir a abusar del hermano del muerto, que se llamaba Van Troy, que también otro difunto, Van Troy, uno que sonó mucho, muy sonado, que Van Troy, que fulano, que ese, lo último de los muñequitos, que todo el mundo lo conoce. Saludos para su hermano, para toda su familia, tú sabes, no tengo nada en contra de nadie. Eso pasaron hace muchos años ya y me pidieron que contara esta historia, por eso lo estoy haciendo. El hermano pequeño de Denny. Respeto a la familia ante todo. Respeto a la familia ante todo y nunca sin denigrar a nadie, ¿entiendes? Es decir que al llegar, al estar en la Victoria junto a mí, Eliezer comienza a abusar de Van Troy. Allá pues teníamos la fuerza. Tú eres el jefe de 7,000 personas que hay ahí. Y escondido de mí, él mandaba y yo trataba de evitarlo. Porque yo siempre, no dije por estar a favor de Van Troy ni estar a favor de nadie, sino que yo soy así. No uso la fuerza para abuso. Y el mismo Denny, que está en vida, Denny el Blanco, que mucho respeto para él y para su familia, tú sabes, porque estoy mencionando su nombre, y yo somos amigos, lo puedo llamar así porque nunca ha habido ni un sí ni no. Y ahora la gente sabrá el por qué, tú sabes, con esta historia que voy contando. Es decir que yo trataba de evitar por toda costa de que Eliezer abusara de Van Troy, aún yo no sabiendo cuál es el problema que lo envuelve a ellos. Porque viene con problemas de la calle y yo me uno con Eliezer en la cárcel. Y ahí fue que nuestra amistad se hizo sólida. ¿Entiendes? Es decir, que ese problema que la rata de la calle ya no es un problema mío. Es un problema de él con ellos. Ya yo me involucro porque al yo tener un rango en el tigueraje y ya soy jefe de la cárcel y Eliezer está a mi lado, ya vengo involucrándome. Te salpica. Me salpico, ¿me entiendes? ¿Qué quiero decir? Que yo trataba siempre de evitar eso, de que él abusara de Van Troy y esa cosa. Al paso del tiempo, Van Troy sale de la cárcel, salen un sinnúmero de personajes que luego, Eliezer estando preso, esos personajes van y le quitan la vida a su hermano Kelvin. ¿Entiendes? Provenientes del mismo problema, de que Eliezer, Kelvin y el Chinito matan al Gordo, el hermano de Van Troy. Entonces Van Troy salió para la calle, se unió a Richard Matapapá, que creo que es un difunto, que me dijeron que se unió a Vitifei, que otro difunto, a que si yo quién, que otro difunto, que son casi todos difuntos. Y también estaba Denny, que no es difunto, gracias a Dios, que como digo, mi respeto y mi saludo, ¿entiendes? Yo me río porque no entiendo que tú buscas vivo, porque está todo el mundo muerto. Para contarle esta historia. Alguien tenía que contarla, ¿no? Para contar esta historia. Y por eso tú estás vivo. Claro, por el nombre misericordioso de Dios. Para que contara la historia. ¿Eh? Sí, así mismo. ¿Qué te digo? Que entonces, al Van Troy salir de la cárcel y ya haber pasado por esa pesadilla que Eliezer le brindaba en la cárcel, siendo jefe al lado de mí, y viene de matarle al hermano en la calle también, ellos, cuando sale Van Troy, se une a ese equipo de personajes y comienzan a hacer un sinnúmero de diablura contra familiares, allegados y quien sea de Eliezer. ¿Me entiendes? Le matan el hermano Eliezer a Kelvin. Ahí mismo también avaliaron a Mildred, la mujer de Kelvin, también, que salió avaliada a Mildred. Un saludo para ella, que está en vida, gracias a Dios. Y así continuaron la cosa. Y esa guerra en su buena. Ya Eliezer y a mí nos habían trasladado de la Victoria, dejamos de ser jefe, cada quien cogió por su lado, ¿entiendes? Él se fue a rodar por una cárcel, yo me fui por otra. A mí me tocó para el sur, a él le tocó para el este. Él llegó al Ceibo y esos lados, y yo para el sur profundo. En esos momentos, te hablo de esos tiempos. Sí. Te hablo del 1999, 2000, 2001, 2002. De esos años te hablo, ¿entiendes? Y para que la gente más o menos sepa, tú sabes que le hablo de esa época. De ese tiempo. De ese tiempo, sí. Es decir, que ya ese problema se genera. El de Denny, Van Troy, ¿tú entiendes? Que todos son difuntos, menos Denny, acabo de decir. Él y yo estamos presos. Yo no he tenido ninguna participación aún. Que no sea poner mi guerrero a servicio de Eliezer. Es decir, que si él está en una cárcel y yo tengo mis amigos, porque yo fui tigre primero que él, yo fui prácticamente que lo llevé a la cúpide del tigraje, ¿tú me entiendes? Tanto callejero como carcelero, ¿tú ves? Y a él ligase a tigre de verdad, y a gente de renombre, y a Gantel, ¿tú ves? Fue por mi nombre, porque yo lo
lo llevé a eso. Le brindé esa luz, ese brillo. Le diste de escalera para que Sí, la escalera. ¿Qué pasa? Que mi participación viene donde yo gozo de una gran popularidad dentro del tigueraje, como te digo, tanto de la calle como carcelario, y yo ponía a mi guerrero a su disposición, donde él llegaba, y en la calle, para esa guerra. ¿Entiendes? Es decir, en la calle necesitaba que fulano, que es gente tuya, que si esto, que en la cárcel él llegaba a un sitio, fulano, allá está fulano y fulano y fulano, no te apuestas, esa gente son tuyas, de que tú te abres, esa gente son tuyas. ¿Por qué sucede esto? Porque ese fue un tiempo que existían las naciones en su mejor momento. Las naciones, te hablo de Loquín, Loñeta, 42, Sangre, Amor del Mercado, Amor del DH, Amor de esto, Amor del otro, ¿tú sabes? ¿Tú de cuál era? De ninguna. ¿Por qué? Qué raro. Eso es lo que quiero decir ahora, ¿entiendes? De ninguna, de ninguna. Gracias al Señor. Oye, ¿por qué? Porque muchos de los que existieron en esas naciones hoy se arrepienten de haber existido, porque cogieron uso. Oye, siendo tigre cogían uso. Ah, como dice Rochi, hasta siendo tigre yo me siento usado. ¿Entiendes? Y hubieron muchos que entraron a eso y siendo tigre fueron usados. Tuvieron que realizar misiones contra su voluntad, atropellar amigos, atropellar familia. ¿Entiendes? Muchas cosas que el que tú está dentro de esto lo sabe, el que estaba dentro de eso. Bueno, y el que está fuera, que en el caso mío, que yo estoy fuera, que no sé, ser usado, ¿qué significa? Ser usado significa que tú tengas que hacer cosas contra tu voluntad. O que tú tengas que hacer cosas... Incluso en contra de mis amigos. Sí, en contra de tus amigos. Es que eso es un uso. ¿Tú me entiendes? Como cuando tú me usas, me pones a trabajar así, dame un peso. Tú me usaste. Y se supone que tú eres el tigre. ¿Entiendes? Entonces, como te digo, entonces era un tiempo donde existían las naciones. ¿Ves? Llámese como se llame, existían las naciones. Entonces era un tiempo peligroso. Súper peligroso, porque en ese tiempo las naciones se desarrollaron en la prisión y era una bomba de tiempo. ¿Me entiendes? Porque se hacían toda clase de misiones. Debí quitarle la vida a fulano, voy a apuñalarle a fulano. ¿Dentro de la misma cárcel? Dentro de la misma cárcel. Y en la calle. Pero en la cárcel era más problemático porque ahí no hay por dónde correr. Dime, ¿para dónde tú sales corriendo? ¿A dónde? No hay dónde correr, no hay. Y ya no puedo volver a caer preso. ¿Entiendes? Si no saliste vivo de ahí, no. Entonces, como te digo, entonces era un tiempo súper peligroso de naciones. Entonces, yo tenía a mis guerreros que estaban dentro de las naciones, aún yo no siendo de nación. ¿Entiendes? Y yo se lo proporcionaba a él, a Eliezer, al difunto Eliezer, para sus cuidados, por donde quiera que él andaba, porque yo me sentía resguardado, porque ya el liderazgo que yo había creado, el potencial mío, ya donde quiera que yo llegaba, yo era como un líder. Entonces, cualquier cárcel, aunque me choqué con mucho inconveniente, que eso vendrá dentro de mi historia, ¿entiendes? Porque ahora me estoy basando a la vivencia entre ese problema que hubo, Eliezer Denis, y que quería hablar de una anécdota sobre el general de la Cruz Martínez, que fue como mi padre, que falleció también trágicamente en un accidente de tránsito, ¿entiendes? Y que ya vendrá más adelante. Más adelante, sí. ¿Qué quiero decir? Era un tiempo súper peligroso, Basel. Un tiempo donde las naciones predominaban dentro y fuera de la cárcel. Y el que no era de nación corría peligro. Tú tenías que ser de una o de otra, ¿entiendes? Porque si tú estabas dentro y no eras de una o de otra, habían los llamados OSAI. El OSAI era que no era de ninguna. Ese era cogía. OSAI. OSAI. Sí, ese fuera. cogía lucha, fuera. Que ese fuera de todo. ¿Me entiendes? Ese cogía lucha. ¿Por qué cogía lucha? ¿Por qué cogía lucha? Porque Pero tú eres un outside también. yo era un OSAI. Pero oye, ¿qué sucede conmigo? Mi popularidad me llevaba a tener un público aún sin ser De nada. de naciones. ¿Por qué? Porque cuando tú eras OSAI, que tú estabas fuera de las naciones son una familia. Cada nación va a poner en la cárcel, contaba con 200, 300 miembros. Y tú que fueras OSAI, tú eres solo. Nadie te defiende, nadie va Ya a caíste. cuidarte. Cuando había un hermanito, que así se llamaban de nación, que tenía un problema, era la trulla. La banda, pone ti, no importa que tú seas un solo, que sea dos, 200, porque un hermanito, y ese era los códigos que había, ¿me entiendes? Y el chocar con toda esa gente en una cárcel, o en la calle donde se llame, era una cosa seria, ¿entiendes? ¿Qué sucede? Que Denny es King, vamos a poner, o pertenecía a los King, y era una gran corona, una suprema. Cuando te digo una suprema, que era ya un nivel alto, entonces, ¿qué pasa? Que Eliezer tenía la guerra perdida a esos niveles. Tú sabes, porque Denny contaba con un público, ¿ves? Con hermanos, con seguidores que no tenía Eliezer. Eliezer era solo a ese nivel porque Eliezer tenía defectos que cuando tú tienes una guerra así, vamos a poner, y tú eres una persona que eres solvente, que consigue el dinero, tú tienes que saber dar, ser humilde. Tienes que ganar público.
¿Entiendes? Porque tú no lo tienes. Era hambriento. Era hambriento. Tú sabes que esa era una de sus peores cualidades. Era totalmente seco. Tú sabes. Seco total. Y hay un familiar de él que tiene que estar preso todavía pagando. Que estuvo dentro de esa guerra. Morenón se llama. Un saludo para él en el penal de la Victoria. Si se encuentra allá, ojalá lo hayan soltado. Entiende que también fue en causa de esa guerra. Y ese sufrió mucho por causa de que Eliezer no caminaba. Ve, Eliezer fue mi amigo del alma. Tú me vas a escuchar hablando como yo voy a hablar de ese personaje. Que yo nunca he tenido un amigo como ese en mi vida entera. Ese para mí significó más que una familia. Sí, pero el amor no quita conocimiento. Ya, eso es lo que te quiero decir. Y como yo soy Angie Sin Adorno, porque mi gente, estoy transmitiendo desde la nave espacial de Hace Radio Show, pero recuerden que esto va para Angie Sin Adorno. Exacto. Exacto. Bueno, así que ya ustedes saben. Entonces, ¿qué sucedía, mi gente? Eliezer tenía esa cualidad fea que yo no sé deseo que ningún tigre la tenga. ¿Entiendes? Y más cuando de la calle, disculpa. Salud. ¿Qué te digo? Denny y la cuadra contraria tenía más acceso a hacerle daño. Y lo hicieron. Salud otra vez. Gracias. Y lo hicieron. ¿Por qué? Porque mira, en la cárcel no podían hacerle daño a Eliezer. Vamos a poner. No pudieron. Como te digo, yo traté de resguardar a Eliezer con mis guerreros. Pues yo tenía guerreros de todo tipo. Pertenecían a cualquier nación. Pero como yo lo hubiese ayudado, tanto en La Victoria, cuando fui jefe, como en otras cárceles, pues yo siempre tenía ese don, esa virtud, de que yo donde llegaba siempre tenía el poder de vender la cosita o de tener, tú sabes, el manejo, que es lo que gusta. El tigueraje. No, y el manejo, porque a veces el tigueraje es lo que tú llevas dentro. Pero el manejo es que yo donde llegaba tenía la manera de llevar lo que le gusta al preso y lo que le gusta al tigre de la calle. ¿Tú me entiendes? O tener el manejo que conocía al teniente, conocía al capitán, que ya por viaje yo tengo un celular de una vez, que tengo la vaina para vender, que tengo... ¿Tú ves? Y tenía esa faceta. Sí. ¿Entiendes? Entonces eso me llevaba a tener esa popularidad. Y eso me acompañó. Y yo tenía mucho público de cualquier nación. Y no podían hacerme daño a ese nivel, pero a él sí podían. ¿Entiendes? Ahora que tú te camedas a cualquiera también. ¿Eh? Tú te camedas a cualquiera. Pues mira, tú estás sentado ahí y me camedaste. La verdad hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que, no sé, eso algo viene de Dios, mi gente. Sí, es un don que la Es gente un don, tiene. viene de Dios. Yo te decía, tú viste, yo llegué y hubo una transformación aquí en el estudio. Tú sabes, y tú y tu compañero, tus socios, se quedaron prestándome atención completamente. Tú sabes, porque es que lo que yo traigo ya viene limpio, ¿eh? Ya yo dejé de ser delincuente. Ya yo quiero traerle esto al público en general, no simplemente a mis seguidores, sino al público en general, al mundo. Y es ¿Entiendes? bueno porque una persona ya con tu pasado y que haya madurado, yo creo que es mejor persona que uno que no haya tenido ningún tipo de pasado. Claro, por eso que dice una canción de un pana que yo escucho, el que no la vive, no la entiende. ¿Entiendes? Hay que vivirla para tú saber. Ya. ¿Entiendes? Hay que vivirla. Entonces, mi gente, continuándole con el recuento, era un tiempo de naciones. Y las naciones, todos hemos escuchado sobre eso, ¿verdad? Eran devastadoras, y más en la prisión. ¿Por qué? Porque por más que quisieran la cabeza de esas naciones, porque le estoy especificando bien para que quede claro ante ellos que pertenecen a eso, de que no hablo denigrando a nadie y hablo las cosas como son porque la viví. La viví al lado de ellos y la viví también no al lado de ellos. Y digo, quiero especificar que habían cabezas de esas naciones que quizás querían hacerlo bien, pero había muchos de esos hermanitos que se salían. ¿Entiendes? Es lo que te digo, porque esas son cosas que fueron creadas para ayudar. Es decir, para limpiar la cárcel si estaba sucia, o dar la mano al caído, aquello, ¿entiendes? Para protegerse entre sí. Para protegerse entre sí. Y se convirtieron en otra cosa. ¿Ves? En cosas explosivas. Es decir, que Eliezer salió airoso de la cárcel. Salió para la calle, se fue para España. ¿Ves? Vino para acá para España. Oye, vino para acá para España, que es España que estamos. ¿Qué sucede? Que yo quedé preso. Porque yo estaba 20 años sentenciado. Y yo, al ser un preso reconocido y esa cosa, se me exponía incómoda la libertad condicional, aún ya teniendo los requisitos necesarios. Porque cuando tú eres un preso así, muy, vamos a decir, peligroso, como ellos decían en aquel tiempo, porque yo digo muy popular, ¿tú me entiendes? Sucede eso allá en las prisiones dominicanas, en el sistema dominicano. ¿Qué sucede? Que yo seguí preso, andando de cárcel en cárcel, de traslado, porque yo nunca paré en una cárcel fijo, siempre fue un movimiento. Y él se fue para España, nunca dejó de darme un seguimiento, porque yo creo que yo fui uno de los más privilegiados, que él me cogió un teléfono y yo decía, Charlie, porque nosotros decíamos Charlie, mándame 500 euros, 200, 300. Ahí estaban. O si no, él me llamaba, porque el deleite de él, cuando él se ligaba, era llamarme para que se me el cuento de lo que hizo cuando se ligó
y para contarme, y que yo le dijera, uy, nos emocionaron los dos juntos, ¿entiendes? Y de una vez dime qué nombre te pongo, ya que esto, tú ves, que te digo lo que es, Sí, sí. ¿entiendes? Para mí fue lo último. ¿Qué pasa? Él se fue para España, se comenzó a crecer, compró un apartamento aquí, allá en Santo Domingo, cosa creció. ¿Qué sucede? Que llegó un momento en que Eliezer visitó Santo Domingo con una chica que era dominicana de Baní, pero que tenía pasaporte española, ya era citadina española, ya tenía Tenía la nacionalidad. la nacionalidad. Citadino en Italia. Yo vivo en Italia también. Entonces, esa chica tenía nacionalidad española y viajó con Eliezer para allá para Santo Domingo. ¿Qué sucede? Que en una calle cercana a mi vecindad, donde yo vivo, en Santo Domingo, que le llaman la 17, Eliezer me contó a mí, en vida, que él cogió para allá, compró una fritura, porque hay una calle de muy conglomerada, ¿qué se dice? Sí. Hay muchas mesas de fritura, de noche la ponen, y hay hasta discoteca, qué cosa, tú sabes. Una calle, la 17, la avenida 17, que da el puente a 17 y todo eso, allá en la capital de mi RD, querida. ¿Qué sucede? Que él esa noche fue con ella, que le dio para fritura, en una jipeta, y andaba con un amigo mío, que yo se lo puse también yo a él, Sandy el Gordo. ¿Qué sucede? Que a Eliezer lo avaliaron, la jipeta y todo, en la guerra de la que te hablo, ¿me entiendes? Para que el hermano de Denis sepa cuál fue mi participación más o menos, ya que me lo pidió, para que él vea, mi participación todo el tiempo fue de lejos. Comenzó a ser cerca cuando ya Denis y yo estuvimos cerca. Y después otra cosa que vendré contándole, ¿tú me entiendes? Porque yo voy a decir las cosas como son. Es decir, que no quiero decir que venía a limpiarme en qué participé y en qué no, porque ya él murió, ¿entiendes? Y porque yo di que esté aquí, no la cosa, sin adorno. Porque esto es Angie sin adorno, mi gente. Y otra cosa, que ya eso pasó. Pasó, sí. Y además que ya decida verdad es lo mejor. Es lo mejor y que quiero que quede eso plasmado, algo real, ¿entiendes? Es decir, que Eliezer llega a la 17, la jipeta, lo cercaron, 2 vehículos más, tiroteo, un tiroteo. Él trató de cubrirse, hablando conmigo, estaba ahí mismo, Charlie, dale para acá. Y yo sentí eso, papá, que te hablo de cosas que fue que lo viví. Ve, que no fue de que me lo contaron. O sea, tú estabas al teléfono. Al teléfono estaba yo con él, con Eliezer, cuando sucedió eso. ¿Entiendes? ¿Y tú estabas donde? ¿En la cárcel? En la cárcel estaba yo. Y yo al teléfono con él, pues yo siempre tengo mi teléfono en la cárcel. Y tú no podías hacer nada. No podía hacer nada. Ahí mataron a esa chica ahí. Ella murió. Que ella la... ¿Él resultó de eso? ¿Eh? Él se salvó. Él sí herido. ¿Entiendes? Eliezer lo hirieron. Le hacía a Eliezer, yo hasta un chaleco le había mandado a Eliezer. En esos mismos días, para que tú veas. Eliezer había pasado por allá, por una cárcel donde yo estaba, no voy a decir el nombre, y como yo tenía unos militares que eran amigos míos, yo le hablé de eso y Eliezer pasó por allá a buscar 2 chalecos. Oye, en el día. Y en la noche sucedió eso. Señores, ven el ángel que campa sobre mí. Y yo dije, Eliezer, cuídate que esto y esto, porque yo siempre lo he cuidado. Porque yo siempre sabía a qué niveles llegaba la fuerza de la fuerza contraria. ¿Tú básicamente salvaste la vida? Porque él usó el chaleco. Sí, lo tenía puesto. O sea, que tú le salvaste la vida. No puedo decir así, porque la vida quizás se la salvó Dios. Bueno, pero Dios usó un instrumento y en ese caso fuiste tú. Vamos a decir que sí. Entonces tú le salvaste la vida. Vamos a decir que sí, pero quiero decir las cosas como son, ¿entiendes? ¿Qué sucede? Que el tiroteo, en la 17, yo voy al teléfono con Eliezer, estoy ahí. Y me siento con ese desespero. Y yo, Charlie. Pues nosotros decíamos Charlie era. Y desesperado, porque ahí anda Sandy con él y la tipa. Y qué momento. Y él se habitó al teléfono cuando él logró, pues el mismo día tuvo que darme respuesta. Que luego salió de ahí, que se fue. Ay, Charlie, voy para el hospital. Y me dieron a mí. Y esta tipa parece... Un desastre. Total. ¿Qué edad tenía la chica? No te sé decir, pero era joven. No pasaba de 20 años. 20 y algo podía tener. 20 y algo. Es algo Es chocante, sí. triste. Sucedió. ¿Tú sabes lo que traen esa guerra? Lo que traen esa guerra. La muerte que hubieron dentro de esa guerra. Quizás por un nada. Y oye, del inicio de esa guerra, para el hermano de Denis, el Gordo, difunto Gordo, que era compañero de Rigoberto, allá, Guachupitero, y el Gordo, parece como que atracaban a Ramonita, la que era mujer de Eliezer, mamá de su hija grande, y de ahí vino a raíz de eso, como un choque que tuvieron, un choque de nada, Sí. es lo que te quiero decir. Tontería.
que no valía la pena para los muertos que han habido. Oye, hay un rosario de muertos, casi de 3 muertos de lado y lado, de familiares, aparte de lo que son OSAI, digamos. ¿Entiendes? Dios Necesariamente. mío, necesariamente. O sea, ¿Entiendes? innecesariamente. Sí, necesariamente, totalmente innecesario. Entonces, ¿qué sucede? Matan a la española ahí. Tú sabes, Eliezer ya lo que está en juidero. Desde ahí, Eliezer, con la fuerza material ya que tenía, comienza a hacer una fuerza policial. Tú sabes, porque ya a sonar ese sonido y a Eliezer viene siendo el agraviado, porque le han matado a la mujer, y eso, tú ves, ya se ve la parte contraria, como que son los villanos. Por ahí no se sabía cuál era el villano. Porque cuando hay agresión de parte y parte, villano es ambas partes. ¿Entiendes? Lo veo yo así, ahora que cambié. No, cada punto lo ve así. ¿Entiendes? ¿Qué sucede? Que de ahí Eliezer comenzó a crear una fuerza policial. ¿Por qué? Porque comenzaban policías a llegarle y a Eliezer, ¿qué? ¿Dónde te apuro? ¿Para qué le traes a esa gente? ¿Para aquello? ¿Para lo otro? ¿Qué pasa? Que Eliezer de ahí dijo, pienso yo, porque después más adelante van a ver por qué lo digo. ¿Qué pasa? Que Eliezer fue creando una fuerza policial porque te digo que yo comencé a interactuar con policías de adentro de la cárcel, de él. Para yo comenzar a dar coordenadas, poner guerrero mío, pues yo siempre utilicé mi guerrero y mi coordenada, ¿ves? Para brindársela a él, para su cuidado. Y cuando comenzó con policía, que me llamaban, ¿qué es aquello? Que lo otro, que sí, que tú sabes que esto, que el muchacho tuyo, que se... sí, que por Eliezer. No me gustaba, porque yo no me identificaba a ese nivel, ¿entiendes? Entonces, quiero decir que esa fue una de las partes que me llevó a mí a no asumir ningún tipo de rol en esa guerra. Cuando ya comenzó Eliezer a ligarse a policía. ¿Por qué? Porque más adelante yo salí de la cárcel y él quería que yo le barriera. ¿Ves? Cuando yo salí antes de yo venir a viajar, que fue el mismo que me compró una visa, me compró todo, y yo salí de mi prisión. Tú sabes que hice 16 y 3 meses de 20 años. A los 10 yo tenía que haber salido. Y me pasé con 6 años y pico, casi 7. Por el preso que yo era. Mi gente. Pero te pasaste tú por tú mismo, o sea, no, tú yo decidiste... mismo. Si yo me quería hacer a los 9. A los 9, no a los Entonces, 10. ¿quién tomó la decisión de que tú tenías que tomarte de 6 años más? La gente de prisiones. ¿Del penal? No el penal, sino... Prisiones. Lo que tiene que ver con esto, la justicia. Es si juez de la pena, los jueces que tienen que ver, porque ahora hay una cosa implementada que se llama el juez de la pena. Que cuando tú tienes la mitad de tu prisión, de tu condena hecha, es decir, tú estás a 10 años, hiciste 5, ya tú tienes, vamos a poner una primera parte, porque tienes que tener estudio, tienes que tener cosas, y tienes todo eso. Diploma, que aquello, que lo otro, tú sabes. Porque llegó un tiempo de mi prisión donde yo comencé a comportarme tranquilamente. Yo quería buscar la paz y haciendo diploma y haciendo cosas. Pues ya yo pasaba de 14 años y ya a los 10 yo podía tener esa opción. Entonces, ¿qué yo hago haciendo cárcel de más? ¿Entiendes? Y perdiendo tiempo. Y perdiendo el tiempo. Entonces, aún así, yo no logré obtenerla hasta que no hice 16 y 3 meses. Y la obtuve fue en San Juan de la Maguana. Gracias a ese Dios poderoso y a ese juez bendito que valoró mi cambio. ¿Entiendes? Y un cambio fue tan grande que yo salí del país a los 2 o 3 meses y me fui, vine para acá y nunca he ido. No delinquí más en Santo Domingo. ¿Entiendes? Él no soltó un delincuente para que vaya a hacer daño. Ese juez no lo hizo. Él sabe que tú estás aquí. Él sabía que yo iba a viajar. Él lo sabía. Porque yo fue con ese propósito. Escúcheme, mi gente, he cogido mucho frío hoy. Tienes que cuidarte, ¿eh? ¿De la gripe o...? De la gripe. Ya, he cogido mucho frío hoy. Sabes que ha hecho un frío y yo te Sí, esperé sí. mucho allá afuera. No digas que... Sí. Claro. tiene- Continuándole con el recuento, ¿qué le digo? Fue un momento difícil ese cuando muere la española. Eliezer hace esa fuerza policial, la cual me llevó a mí. Que hay policías de eso, que yo prácticamente no voy a mencionar su nombre. ¿Tú sabes por qué? Porque prácticamente, oye, ¿por qué? Porque son personas que de una u otra forma yo le tengo un respeto, un sumo respeto, una subestimación, no importa cómo lo tenga el público, no importa, porque te hablo de policía picante, de nombre reconocido, ¿entiendes? Pero yo guardo esa reservación porque el único que tenía el poder sobre ellos para que ellos pudieran hacerme un daño era Eliezer, después ningún otro. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos me valoran a mí de una manera celestial.